Hoy yo quiero ministrar basado en el tema intachable, un evangelio intachable. Yo quiero ministrar basado en ese tema y vámonos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice el apóstol Pablo hablando: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Yo quiero ministrar basado en ese tema un evangelio intachable. ¿Por qué digo un evangelio intachable? Si en ese tiempo que el apóstol Pablo estaba, había personas que querían introducir malas costumbres dentro de la iglesia o falsa enseñanza, querían introducir, ¿verdad?, doctrina falsa dentro de las iglesias y querían introducir un evangelio totalmente diferente. No que esto tiene que hacerse de esta manera. Nunca se van a la palabra y a la escritura, sino un evangelio contrario a la palabra y a la escritura. Y la palabra claro habla, el apóstol Pablo hablando, refiriéndose a ellos en ese entonces, dice: bueno, si alguien de nosotros anunciare otro evangelio o un ángel que viene del cielo, entonces sea anatema. Y yo quiero hablar de lo que es un evangelio intachable. Cuando nosotros analizamos aquel tiempo y lo traemos a colación a este tiempo, nosotros comenzamos a ver que hay muchas variedades de conducta o muchos ejemplos que podemos poner de conducta, como por ejemplo los corazones de aquel entonces a los corazones de ahora, cómo la gente piensa, cómo la gente se expresa, cómo la gente habla. Se ve que hay una gran diferencia en lo que era antes, en aquel entonces cuando los apóstoles predicaban, cuando Jesús estaba. Ahora la maldad se ha multiplicado. Ahora el engaño ha surgido. Ahora hay más falsos profetas que antes. Y antes había mucho, cuando el apóstol Pablo. Cuando Cristo había muchos falsos profetas también. Todo el tiempo los falsos profetas han existido. Pero nunca hemos vivido un tiempo tan caótico y tan fuerte como en estos tiempos. Ya la gente no respeta lo que es el verdadero evangelio. La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán burladores, amadores de sí mismos, gente que se van a burlar cuando la persona predique. Y yo he visto personas burlándose cuando escuchan una bocina, cuando escuchan la palabra de Dios. Y es el tiempo que estamos viviendo. Ahora, el evangelio intachable que yo quiero hablar, el verdadero evangelio se escribe en el griego, en el hebreo y en el arameo, ¿verdad? En el contexto de la Biblia de fe se refiere a la continuidad de mensaje central de salvación a través de los diferentes idiomas. Aunque el contexto original de la Biblia fueron escritos principalmente en el hebreo y el arameo, y luego traducido en el griego, especialmente en el Nuevo Testamento. El mensaje esencial de la redención y relación con Dios permanece intacto a través de las traducciones. O sea, que las traducciones no han podido tener, divariar el verdadero evangelio. O sea, no ha podido los diferentes traducciones introducir o dividir de lo que es el verdadero evangelio. Solamente existe un evangelio. Y aquí lo que interpretamos, lo que queremos decir es que aún el evangelio, ¿verdad?, fue en el hebreo, en el arameo y traducido, ¿verdad?,
en el griego, todavía permanece el verdadero evangelio intacto. No importa cómo se traduzca, no importa de dónde salió, no importa, ¿verdad?, de dónde salió y cómo se traduzca. Lo importante es que ese evangelio original ha permanecido intacto. Nadie ha podido mancharlo, nadie ha podido distorsionarlo, nadie ha podido, ¿verdad?, manchar ese santo evangelio. Y usted me preguntaría, pero hay muchos falsos profetas, hay gente que se han levantado con falsa doctrina. Y aquí donde usted leyó, profeta, dice que si aún un hermano o nosotros mismos, un ángel del cielo, se levante introduciendo otro evangelio, que sea anatema, o sea, otro evangelio, porque este no es, sino otro. O sea, otro que quiera manchar el verdadero, pero no es que va a hacer que el verdadero sea manchado, sino que quiera introducir otro evangelio. Y muchas personas han querido introducir otro evangelio, otros han querido mancharlo, y vemos por las escrituras, ¿verdad?, que se escribe en el hebreo, en el arameo, se traduce en el griego, pero aún cómo se escribe, de dónde salió, de dónde surgió, ¿verdad?, y la interpretación, ¿verdad?, que se le da en el griego, nada ha podido intachar el verdadero evangelio. Más un ser humano, más un falso profeta que se levante. No, hombre, no. Nadie puede con el verdadero evangelio. El evangelio es el evangelio. El evangelio es el que tiene poder sobre todo. El evangelio que tiene la autoridad sobre todo en Cristo Jesús. Dice, y predicará este evangelio a toda criatura. ¿Cuál evangelio? El de la religión, el de acusar a la gente, el de señalar a la gente, el de decir esto tú no te lo puedes poner o aquello no te lo puedes poner. No, el evangelio de poder, el evangelio que sana, el evangelio que redarguye, el evangelio que levanta, el evangelio que redime al hombre. Este es el verdadero evangelio que nada ni nadie ha podido intacharlo. Este es el evangelio que Cristo habló y dijo: vayan a los lugares, sanen a la gente, liberten a la gente. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, hablarán nuevas lenguas. Ese es el evangelio en Cristo Jesús, que aún sale y surge del griego, del arameo, se traduce, ¿verdad?, en el arameo. Entonces, nada ha podido con la traducción, nada ha podido vencer el verdadero evangelio. Y yo quiero decirte que así como nada ha podido vencer el verdadero evangelio, así nada ni nadie te vencerá a ti, que fuiste llamado a ese evangelio santo para vivir una vida santa, pura, sin mancha, delante de Dios, ¿verdad? El hebreo es el idioma principal del Antiguo Testamento y donde se encuentran muchos de los textos sagrados originales. En el arameo, aunque menos extenso que el hebreo, también fue un idioma importante en la época de Jesús y se encuentra alguna frase y pasaje en el arameo en el Nuevo Testamento. En el griego fue el idioma predominante de la cultura y el comercio de la época del Nuevo Testamento, por lo que fue el idioma en el que se traduce la mayoría de los textos originales para que fueran accesibles a un público más amplio. O sea, se traduce, ¿verdad?, en el griego para que todos nosotros podamos entender, ¿verdad?, lo que es este evangelio puro y sin mancha, y para que tenga un público más amplio y para que pueda llegar a toda la persona. Por eso podemos disfrutar de ese evangelio santo, puro, entendible, de ese evangelio que viene del cielo sin mancha, sin contaminación, con un filtro celestial, ¿verdad? Que esa agua que fluye para vida eterna y ese río de agua viva que sale del evangelio, que sale de Jesús, que es el mismo Cristo, va a fluir en ti cada día. La perseverancia de
estos mensajes o estos tres idiomas subraya la universalidad del mensaje de la fe. O sea, de la cultura lingüística. O sea, en esta cultura lingüística se ve lo original, se ve lo puro, lo santo, se ve la esencia que tiene este verdadero evangelio. Unidad en la diversidad. El hecho de que el mensaje de salvación se encuentre en diferentes idiomas no significa que haya diferentes mensajes. Escuche bien, sino que el mensaje principal se ha transmitido y comprendido en diferentes contextos culturales. O sea, no es que el mensaje se haya dañado, no es que el mensaje se haya distorsionado, no es que el mensaje haya tomado otro rumbo, sino, ¿verdad?, que el mensaje principal se ha transmitido y comprendido en diferentes contextos culturales, pero es el mismo mensaje. Por ejemplo, hay una jungla, o sea, donde hay unos indios, creo que en Colombia, donde hay una isla, donde todas esas mujeres se tapan los senos, ¿verdad?, con hoja. Y también se ponen un taparrabo y los hombres andan desnudos, o sea, enseñando su pecho, su cuerpo, y usan también un taparrabo allí en aquella jungla. Allí, para usted introducirse y predicar el evangelio allí, lo recomendable sería que usted vista como ellos, o se ponga el disfraz o la forma. Nosotros le decimos el disfraz porque realmente como ellos visten no lo entendemos, pero es bueno que usted, para entrar a esa jungla, vista y se una a la cultura de ellos para que ellos puedan entender el mensaje que usted le va a dar de Cristo Jesús. Porque si usted va con ropa, ellos lo van a ver extraño, y cuando viene a ver su vida, toma peligro en aquel lugar. Y es necesario que entendamos que este mensaje, que ha sido transmitido y comprendido en diferentes contextos y culturas y en diferentes lugares, por las cuestiones lingüísticas. Se recuerda que en la Torre de Babel, cuando ellos dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, que el Señor miró y dijo, confundámoslo, descendamos y confundámoslo, porque de cierto están unidos a una y subirán aquí. Lo más fuerte es ver a la gente unida. Allí, cuando el Señor lo confundió y empezaron a hablar lenguas diferentes y no pudieron seguir la obra porque no se entendían, entonces de allí es que sale la diversidad lingüística o de lengua, lo cual no se entendía. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que aunque el evangelio se haya traducido en diferentes culturas, en diferentes épocas, lo importante es que el evangelio ha llegado a transmitirse de una manera que se ha comprendido, ¿verdad?, en diferentes épocas y cultura en el mundo entero. Pero es el verdadero evangelio, que nadie ni nada ha podido contaminarlo. Y el apóstol Pablo lo dijo, nada podrá con este evangelio. No es que haya otro diferente a este, no, sino que hay un solo evangelio. Lo demás es cosas que se están añadiendo, cosas que se está hablando sin saber, sin sabiduría, y son falsos profetas que se añaden para confundir a la gente. Pero hay un solo evangelio, ¿verdad? Si bien el valioso contexto de traducir el evangelio en el hebreo o en arameo o en el griego, la traducción a otro idioma ha permitido que el mensaje llegue a más personas y siga siendo relevante en diferentes épocas y culturas. El mensaje central de la Biblia, independientemente del idioma, es la fe en Jesucristo como el Salvador y la invitación a la relación con Dios. Lo que está hablando aquí, que el objetivo del mensaje o el principio del mensaje, lo fundamental del mensaje, es presentar a Cristo como Salvador, presentar a una fe salvadora y que podamos llegar a una relación con Dios por medio de Cristo. Entonces yo quiero que usted me escriba
ahí abajo si pudo entender este mensaje sobre los idiomas, sobre las traducciones, ¿verdad? Y sobre los idiomas originales y la época y la cultura y sobre lo que es el verdadero evangelio, que nadie ha podido mancharlo. Y recuerda, esto es un evangelio intachable, o sea, sin tacha, nada ha podido manchar este santo evangelio de Dios. Suscríbete a mi canal de YouTube, ¿verdad? Y seguiremos con el apoyo tuyo, compartiendo la palabra de Dios a diferentes personas y para que personas vengan a los pies de Cristo y se puedan humillar ante Dios. Dios te bendiga.